Listo, muy bien. Estimados amigos de la segunda temporada del Mecanismo del Éxito, estamos con este programa del día de hoy y estamos avanzando ahora en los campos de gestión. Y por esa razón he tenido el gusto de acá de conversar con César Rojas, con quien lo conozco de hace varios años. Nos conocimos en los Juegos Panamericanos 2019, en el año 2017, por eso que me da mucha alegría de haber aceptado la entrevista, estimado César. Buenas noches, Rubén. Un gusto y un placer para mí acompañarte esta noche. Espero que esta charla sea bastante amena y sobre todo de mucha utilidad para la comunidad de la ingeniería o de los gestores o directores de proyectos del ámbito nacional o regional. Ese es el tema que buscamos, pero antes necesito leer tu hoja de vida, estimado César, para que las personas conozcan con quién vamos a conversar el día de hoy. Ya, César es ingeniero civil, máster en dirección y gestión de proyectos, experto en gerencia de proyectos de la construcción, especialista en contratos NEC versión 3, NEC versión 4, planificación y gestión portuaria con amplia experiencia en dirección y gestión de proyectos. Esta es una experiencia muy importante y que evidentemente nos está mostrando a un profesional que tiene bastante que decir sobre los aspectos que actualmente se están viendo. Entonces, estimado César, yo quisiera iniciar esta entrevista contigo en el sentido siguiente. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas para empezar? Las lecciones aprendidas de tu participación en los Juegos Panamericanos 2019. Ese es lo primero y después vamos a ir avanzando poco a poco. Bien, el tema de lecciones aprendidas es un aspecto sumamente importante en la gestión y dirección de proyectos. Y vamos a ver qué cosa es lección aprendida, ¿no? La lección aprendida es una experiencia que se deriva pues del desarrollo del proyecto y que de alguna manera algo no funcionó al 100% como se previó en la fase inicial. Entonces, lo que hace el director de proyecto o el gerente de proyecto o el ingeniero a cargo del proyecto es analizar, revisar las causas que originaron ese fallo, ¿no? Revisarlo, analizarlo, ¿no? Y plantear los correctivos del caso. A eso, en términos generales, lo podemos denominar como una lección aprendida. Una lección aprendida es algo que sucedió en alguna oportunidad, pero jamás se debe volver a repetir, ya sea en el desarrollo de ese proyecto o ya sea como una experiencia en un programa o en otro tipo de proyectos. Entonces, ¿y cuáles son tus lecciones propiamente aprendidas de los Panamericanos, estimado César? En Panamericanos se dieron muchas circunstancias, ¿no? Y en algún momento creo que hemos conversado y yo había resumido, estamos hablando de 2019, ¿no? Del 17 al 19, y un problema que se tuvo, y no bastante, algo no menor, fueron la definición de los alcances, ¿no? Y definición de alcances en la dirección de proyectos o en la gestión de proyectos es algo muy recurrente. Ustedes pueden ver lo que sucede en el ámbito de las contrataciones convencionales en el Perú, que siempre se llega a los planos de las controversias, de las desavenencias. ¿Y por qué razón? Por lo general, por aspectos de diseño, ya sea en la parte de la cimentación o el estudio de geotecnia, o ya sea por algunos aspectos ya durante el proceso de la construcción. Entonces, ¿no? Podemos decir, en Panamericanos sucedieron este tipo de cosas también, básicamente con definición de alcances, pero hay mucho que hablar con respecto a lecciones aprendidas en los diferentes aspectos, ¿no? De la gestión de un proyecto, como por ejemplo el diseño, ¿no? Como por ejemplo las procuras, los controles de calidad, como por ejemplo en el momento de las entregas o en la detección o corrección de defectos. Entonces, creo que amerita una charla bastante profunda para poder comentar algunos casos, ¿no? Que se tienen registrados ya las experiencias que hemos recogido en Panamericanos, luego en Reconstrucción con Cambios, ahora también en el proyecto de Escuelas Bicentenario, en el cual estuve ligado hasta hace un par de semanas, ¿no? Hay una serie de lecciones aprendidas que se están registrando y que finalmente cuando se entreguen todos los colegios se va a compartir un compendio de lecciones aprendidas
bastante interesante y muy potente. Yo creo que eso va a ser uno de los principales legados de este proyecto de Escuela Bicentenario. Qué bueno, César. Mira, yo quisiera, digamos, señalar lo siguiente. Una lección aprendida, dado que tú ingresaste el año 2017 a los Panamericanos y del 17 al 25 son 8 años, donde tú has estado participando en ese tipo de proyectos, con ese tipo de modelos de gestión. Entonces, me gustaría mucho que tú nos digas a todos los que seguimos en este programa, que tiene acogida nacional e internacional, que tú nos señales, digamos, un campo que es fundamental, que yo tengo interés particular. ¿Es cuál? La formación de los ingenieros en general como preparación a estos modelos de gestión nuevos que se están dando y propiamente en la gestión de proyectos y con más énfasis en la gestión de riesgos. ¿Cuál sería, digamos, esa lección aprendida? Tú que tienes contacto quizás con gente más joven que trabaja contigo, por ejemplo, ¿cómo ves ese benchmarking para ver las recomendaciones que hay que hacer para la gente y para la academia? A ver, planteas unos temas sumamente interesantes. Yo creo que en el medio nacional, en Perú, ¿no? Que recién se están, ya hace 8 años, bueno, no tan reciente, pero hace 8 años se han introducido estos contratos colaborativos y estos modelos de gestión de proyectos y de programas, ¿no? Hay una mirada un poco más estratégica de la gestión de los proyectos, ¿no? Tiene mucho que ver en la gestión de los recursos humanos. Y ahí podemos clasificar dos cosas. El primero, y creo que es el principal, está referido pues al liderazgo de los directivos, y el otro aspecto que lo ha señalado también en la presentación está referido pues a las habilidades blandas que, que deben formar un profesional que está a cargo en cualquiera de las jerarquías de la dirección de un proyecto. Y culturalmente, ¿no? Tenemos que adaptarnos a los modelos contractuales que no son los convencionales en nuestro país, ¿no? Los contratos colaborativos creo que tienen como premisa o exigen como una premisa básica y fundamental para que sea exitoso, que tengas la actitud, ¿no? De adaptarte al modelo contractual, al modelo de gestión del programa, de tal suerte pues que fluyan las acciones, porque todo está determinado. Este tipo de programas de contratos, perdón, son muy estructurados, ¿no? Son muy metodológicos, entonces hay que creer, hay que tener fe, hay que involucrarse al 100% con lo que se postula en estos contratos, ¿no? Con mentalidad muy abierta, ¿no? Y gestionar a las personas, porque en verdad se trabaja muchas veces con equipos de más de 100 personas. Ya cuando gestionas un grupo humano tan grande, entonces debes reunir ciertas cualidades y ciertas condiciones en el trato de las personas, de tal suerte que, pues, que puedas interrelacionarte con diferentes especialidades, con diferentes profesionales de todo tipo de edad, ¿no? A veces podemos pensar que las personas o los ingenieros ya con mucha experiencia, ¿no? Mayores ya en edad, ¿no? De repente no son tan permeables a las nuevas metodologías. Pero a veces no siempre, eso no es una regla, ¿no? No es una regla. Y eso es una lección o una experiencia que yo recojo. Hay gente con mucha predisposición para realizar o desarrollar ese tipo de modelos contractuales y funciona. Y la gente joven pues es sumamente permeable para asimilar este tipo de metodologías y son, la verdad, son extraordinarias. Hay gente en estos momentos tenemos gente muy competente, bastante joven, pero que tiene muchos deseos, muchas ganas de hacer bien las cosas. Y este tipo de modelos contractuales pues se prestan mucho, facilitan mucho, porque partimos de esta definición, ¿no? Los modelos contractuales, lo que se está usando en el Perú, que en este caso los contratos NEC, ¿no? Que son los nuevos contratos de ingeniería y construcción, aparte de FIDIC y otros que puede haber, pero el que está resultando bastante bueno en la práctica, ya en términos de ejecución, ¿no? Es un contrato, pues, es un contrato colaborativo, ¿no? Esa definición es fundamental. Entonces, si tenemos esa disposición para tener colaboración con los diferentes actores, y vamos a definir, porque alguien alguna vez me preguntó, ¿qué cosa entiendes por colaborativo?
Y esa pregunta también es clave, ¿no? ¿Qué entendemos por colaborativo? Y algunos pueden decir, bueno, ceder en todo lo que pueda, ¿no? Y esa no es una definición de colaborativo. Yo defino la colaboración como transparencia. Las actuaciones de las partes tienen que ser transparentes. Creo que esa es la mejor muestra de ser colaborativo. Soy transparente en todas mis actuaciones. No sorprendo a la otra parte y siempre busco el objetivo conjunto, porque finalmente debemos entender que tanto el cliente como el contratista son socios para la ejecución y el logro de un objetivo. Conforme. Sí, es que lo que pasa justamente ese es un concepto fundamental, ¿no? Un proyecto exitoso es aquel que cubre, satisface las necesidades del cliente y por lo tanto se tiene que tener un contacto directo horizontal. Ahora, el otro tema que digamos, ¿sabes qué, César? Hay bastante, digamos, por el lado, vamos a llamarle, de unas organizaciones que se está señalando claramente que los contratos colaborativos NEC son más caros que los contratos, entre comillas, convencionales. Y eso viene de, digamos, aspectos que claramente lo dice APC, por ejemplo. Quisiera que, por favor, tú que tienes tiempo trabajando con, vayamos, con la manera convencional y tienes años trabajando con la parte colaborativa, ¿cuáles son ese asunto? ¿Es correcto eso que se dice? Bueno, eso es una visión un poco limitada de las cosas, ¿no? Yo creo que el análisis tenemos que plantearlo sobre el escenario. En línea de tiempo tenemos que mirar la evolución y la ejecución de un proyecto, ¿no? Desde el concepto o la idea del proyecto hasta la entrega y el inicio de la fase de operación y mantenimiento. Entonces, desde ese momento en que se define y se toma la decisión de hacer un proyecto y entregarlo, pueden transcurrir varios años. Si mal no recuerdo, acá en Perú, más o menos el tiempo de gestación de un proyecto estriba entre los 5 o 6 años, ¿no? Entonces, si valorizamos en términos monetarios el costo del tiempo para la entrega, entonces ahí tenemos que hacer la comparación, ¿no? Si partimos con un proyecto que se demora más de 5 años, 6 años, ¿no? Con un presupuesto que puede ser, entre comillas, o aparentemente mucho más barato que un contrato colaborativo NEC, pero el tiempo promedio de entrega puede exceder los 6 o 7 años, o hay casos que se han demorado hasta 10 años. Entonces, si un proyecto, caso Panamericanos ha batido récords extraordinarios en términos de entregas, ¿no? Entonces, ¿en Batió cuántos? todos los récords. Todos los récords, porque proyectos panamericanos, o sea, los 5 proyectos principales se ejecutaron en menos de 18 meses, o entre 18 y 22 meses, ¿ya? Entonces, estamos hablando de que diseñaste y construiste y entregaste. Entonces, si cuantificamos ese periodo de tiempo, ¿no? Y lo comparamos con otro proyecto que puede durar 5, 6, 7 u 8 años, entonces ese diferencial de tiempo que cuesta mucho dinero es el que no se considera en el análisis. Entonces muchas personas suelen decir, bueno, esto es mucho más caro. Claro, pero el tiempo, el dinero no es estático en el tiempo. No, no es estático. No, un sol no sigue valiendo un sol de aquí a 10 años. Entonces, por ahí tenemos que hacer el análisis y ser un poco más abiertos. Y además tenemos que reflexionar sobre algo que es importante, ¿no? Que las estimaciones de los presupuestos de los proyectos en el sistema de inversiones públicas, ¿no? Siempre tienden, ¿no?, a ser demasiado bajos. También eso es algo que debemos mirar, porque es precisamente una de las principales causas de los problemas posteriores durante el proceso de construcción. Entonces, partes de estimaciones que son muy austeras, pero cuando supongamos que tienes un perfil de inversión pública que te costó pues 50 millones de soles, pero cuando se toma ese proyecto viable, porque es la condición para ejecutarlo, lo incorporas en un contrato de NEC, de ingeniería construcción, puede ser NEC 3 o NEC 4, entonces hay una serie de consideraciones en los alcances y en riesgos, en calidad,
¿no? Etcétera, una serie de procedimientos, de registros, de reportes, ¿no? Que son costos que se van incorporando en el presupuesto, pero entonces vas a tener un punto de partida, ya sin haber hecho absolutamente ningún tipo de obras, ya tienes un incremento en el precio, nada más por la definición correcta de los alcances. Por eso hacía la acotación que en Panamericanos se partió, y una reflexión importante ha sido pues la definición de alcances, porque en esa época mirábamos, ¿no? Con cuáles habían sido las estimaciones y cuáles habían sido los estándares de calidad del proyecto de inversión viable. Entonces, cuando se lanza la procura ya a nivel de programa, estas 5 grandes obras, se hicieron una serie de incorporaciones de alcance, principalmente en el periodo de vida útil de las estructuras y también en los estándares de calidad y de seguridad. Entonces, esos componentes que sí tienen una incidencia importante en costos no se valoran, ¿no? No se valoran. Entonces dice, bueno, son más caros. Un momentito, pues analicemos bien y hagamos una comparación pues equitativa, ¿no? En el mismo, hagamos una comparación al mismo nivel para poder decir a ciencia cierta si realmente son más caros porque, ¿por qué? Por alguna razón, ¿no? Pero no. Entiendo. Entonces, fíjate, lo que está pasando entonces es bien claro, ¿no? Es como un ejemplo que yo voy a poner. Vamos a decir, cuando hace años había problemas de energía eléctrica, se tenían que comprar grupos electrógenos. Entonces, de repente tú agarras y ves 2 o 3 propuestas y ves un grupo electrógeno que es el más bajo en precio. Y de repente dices, lo compro, pero no te estás dando cuenta de que ese grupo tiene menos rendimiento, tiene más costos de operación y mantenimiento, que al final el valor actual neto evidentemente no te va a convenir. Entonces, evidentemente lo que necesitamos, estimado César, y eso tiene que hacerse, es una comparación en condiciones iguales, semejantes, para poder valorar exactamente lo siguiente. Yo creo que el hecho, digamos, de lograr proyectos exitosos en plazo y costo, o quizás más cortos, eso tiene mucho que ver en comparación a los escenarios de las obras públicas paralizadas que se tienen en grandes cantidades en el país y que lamentablemente afecta a los sectores menos favorecidos porque hay unas brechas en servicios básicos muy altas en corto y largo plazo. Bien, entonces en este aspecto, César, quisiera, digamos, un poco para ir avanzando con la difusión que debemos hacer de este tema de los modelos de gestión diferentes. La pregunta es, mirando tú, imagínate, hoy día estamos 28 de febrero, mirando hacia atrás, tú dirías, oye, vengo trabajando hasta el año 2017 o 2016 en proyectos bajo los modelos normales de públicos. Ahora he trabajado en la parte de contratos colaborativos. Entonces yo te diría, ahora mirando hacia atrás y ahora mirando hacia adelante, la pregunta, ¿qué planes tú piensas que deberíamos implementar como país en relación a los modelos de gestión que, entre comillas, traen a colación los tipos de contratos? ¿Cuáles serían tus puntos de vista? Es un buen punto, muy interesante. Entonces, yo diría y partiría de lo siguiente, ¿no? Debemos darle una mirada más estratégica a la gestión de la obra pública, ¿no? Porque normalmente se suelen atomizar los proyectos, ¿ya? Si bien es cierto, todos los proyectos pasan por el banco de inversiones, el Vierte PE, obtienes una viabilidad, ¿no? Pero habría que hacer la pregunta, ¿cómo estamos enfocando la parte de la contratación? ¿Ya? Tenemos una estrategia bien planificada para poder llevar a cabo las contrataciones. Entonces, ¿qué sucede con los programas que se están desarrollando bajo el paraguas de los contratos colaborativos y los convenios de gobierno a gobierno, ¿no? Yo creo que en el Perú tenemos la suficiente capacidad técnica y de gestión como para desenvolvernos, ¿no? Con personal propio de Perú ya sabemos cómo funciona una PMO, ya sabemos cómo gestionar programas, ya tenemos el conocimiento de este tipo de contratos. Entonces, y tenemos personal profesional bastante competente. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer, no? Revisar, ¿no? La brecha de infraestructura, ¿no? Y en general todas las inversiones que se requieran y echarle una mirada de cómo está el mercado y qué es lo que se debe hacer con la inversión pública, ya sea, ¿no? A través de paquetizaciones con diferentes rangos y niveles de inversión,
que a su vez te lleva a mirar al mercado, ¿no? Y determinar qué tipo de contratistas se requieren en el país, ¿no? Entonces, por ejemplo, la última experiencia en la cual he estado, que es Escuela Bicentenario, se hizo una paquetización, ¿no? Se agruparon una cantidad de colegios por paquete y se buscó un contratista de amplia capacidad técnico y financiera. Pero eso deja de lado a contratistas de menor capacidad, ¿no? Entonces, puede ser que el mercado nacional se sienta un poco desplazado. ¿Por qué razón? Porque no tienen la capacidad de acceder a un contrato pues, de 800 millones de soles, ¿no? Poner una cifra ya para ir aterrizando con números. Entonces, o sea, tenemos que mirar al mercado y tenemos que establecer estrategias de paquetización y en función a ello elegir el modelo contractual o el modelo de gestión de proyectos para poder desarrollar. Entonces, podemos utilizar una serie de modelos contractuales, puede ser el modelo tradicional. No he leído la última modificación del reglamento de la norma de contrataciones nacionales, pero sé que tiene una serie de incorporaciones, ¿no? Pero tenemos que echarle una mirada estratégica, ¿no? Hacer foros con las entidades y con los contratistas, el Colegio de Ingenieros, la academia tiene que participar para opinar y hacer propuestas de qué tipo de modelos de contratación, ¿no? Debemos emprender de manera estratégica para poder cerrar la brecha de infraestructura. Pues, si miramos las cifras de la brecha de infraestructura, pues son miles de millones de soles que al ritmo de gestión con el cual avanzamos, pues nos vamos a tardar 100 años. O sea, nunca se va a cerrar esa brecha. Por lo tanto, Sí, tenemos 150.000 millones de dólares de brecha al 2019, imagínate, estimado César. no tengo la cifra, pero yo me preguntaría, ¿y cuál es el ritmo con el cual estamos dando cobertura a esa brecha? Entonces nos vamos a tardar cientos de años hasta cerrar esa brecha y alcanzar estándares o niveles de países del primer mundo, pero yo creo que podemos hacerlo en menor tiempo. El asunto es tener la capacidad y la voluntad de gestionar las cosas, pero con una visión un poco más estratégica y mirando sobre todo el mercado. El mercado nacional, ¿qué nos dice, no? El mercado nacional que ha sido golpeado por estos casos en los últimos años de corrupción, ¿no? Y hay mucha desconfianza. Entonces, empresas de otros países con mucho más músculo financiero y económico, pues de veras que desplazan a la empresa nacional. Entonces, tenemos que echarle una mirada más responsable y que sea más equitativa para que todo el mercado tenga el acceso para la ejecución de los proyectos de infraestructura, ¿no? Yo sí creo que hay la suficiente capacidad como para darle una cuota al mercado nacional, que no sea solamente un subcontratista, porque ¿qué es lo que está pasando? Y ha pasado en estas últimas experiencias, empresas muy grandes que son gestores, ¿no? Terminan subcontratando a empresas nacionales que tienen menor capacidad, pero a su alcance le dan un subcontrato. Y no estoy diciendo que esté mal, ¿no? Sino lo que debemos hacer es procurar que nuestras empresas nacionales tengan mayor participación en el mercado, en la inversión de infraestructura. Entonces, una primera reflexión sería pues, la visión estratégica para poder cubrir la brecha de infraestructura. Mira, yo estoy de acuerdo con los puntos de vista que tú has señalado y sobre todo el asunto está que el contrato colaborativo, empezando por el comienzo, son de ingeniería, procura y construcción. Entonces, evidentemente, la capacidad y experiencia de una organización no es algo tan usual en el sector nacional. Y eso tiene que ver, estimado César, con la experiencia de los profesionales nuestros y con la formación de la cual venimos. Entonces, me gustaría mucho porque en la Universidad de Ingeniería, en la Facultad de Ingeniería Civil, se va a hacer un foro muy pronto, y justamente ya te confirmé, te estoy invitando a ese foro, porque lo que se necesita es saber claramente cuál es el bache que se tiene en formación. Evidentemente que no se pretende que un profesional, digamos, que sale de la universidad como ingeniero civil, sea un profesional senior, no, pero sí que tenga las bases fundamentales para que en función a una formación con masa crítica tenga un autoaprendizaje de muy alto nivel.
Entonces, ¿cuáles serían esas recomendaciones que tú puedes dar, vamos a llamarle así, al enfoque de las personas que nos ven, que son de diversas formaciones y demandas? Bien, a ver, yo he visto profesionales de todo, de muchas disciplinas y de todas edades, ¿no? Entonces, y de diferentes universidades, ¿no? Y encuentro algo que es un común denominador, es un común denominador. Las habilidades blandas, en primer lugar, las habilidades blandas. No tener La necesidad de habilidades blandas. la necesidad, La carencia. la carencia de habilidades blandas. Otro aspecto es la comunicación, ¿no? Porque Es habilidad blanda. es habilidad blanda. Tú puedes ser un trome haciendo cálculos de todo tipo, ¿no? Puedes ser un experto en BIM y pues manejas todo el Revit, el Navisworks al revés y al derecho, ¿no? Pero si no te logras comunicar con tu propio entorno, con tu propio equipo de trabajo, entonces vas a tener muchos problemas para desempeñar bien tu labor. Entonces, hagamos un esfuerzo por formar en la academia, ¿no?, este tipo de habilidades, de transmitir este tipo de conocimientos a los profesionales jóvenes. Necesitamos tener gente muy, para empezar, que tenga buena redacción, que sean locuaz, que sean extrovertidos, que sean disciplinados, por ejemplo, ¿no? Y vemos un común denominador en la administración pública, por ejemplo, es llegan tarde siempre a las reuniones, ¿no? O sea, eso es inaceptable en un proyecto pues exigente, que tiene plazos muy cortos, desafiantes. O sea, tienes que ser riguroso con pequeños detalles como estos. Puntualidad. Segundo, jamás aceptes o asistas a una reunión que no tiene una agenda. Porque una reunión que se plantea, supongan para 45 minutos o 60 minutos, si no tiene agenda, con certeza va a terminar el triple del tiempo que originalmente planteaste. Y el tiempo en ejecución de un proyecto es valiosísimo. Por tanto, ¿no?, seamos un poco más un tema, disciplina. Es fundamental. Es fundamental. Entonces, podemos tener todas las metodologías, ¿no? Porque este tipo de convenios de gobierno a gobierno, por ejemplo, nos han dado una transferencia de conocimientos bárbara, increíble, sustancial, muy importante. Pero si no somos rigurosos, si no somos disciplinados, pues no se le va a sacar el provecho que se requiere. Entonces, la juventud es como una esponja que capta, ¿no?, y absorbe los conocimientos. Entonces, démosles esa formación en la academia y que tengamos personal o profesionales jóvenes con bastante disposición. Uno, a trabajar en entornos colaborativos. Dos, a trabajar en proyectos desafiantes. Y tres, teniendo pues esa capacidad de comunicación, ¿no?, y de ejecución. O sea, esos son componentes, más allá de enseñar, ¿qué te digo?, teorías de cálculo, elementos finitos, cosas que son fundamentales, ¿no?, o en hidráulica o en diferentes especialidades, pero debemos contar con personas preparadas, ¿no?, y permeables para los conocimientos y para el trato con el resto de personas, que se sepan comunicar con mucha facilidad, y no solamente en la parte oral, sino también en la parte escrita. Yo he visto, somos demasiado, los ingenieros pecamos de ser demasiado lacónicos en nuestras comunicaciones. Así es. Mira, hay un tema hay un paradigma totalmente errado que es el siguiente, ¿no? A veces en la formación se dice, oye, no, pero no te preocupes, las habilidades blandas lo vamos a ver después. No, el tema es el siguiente, de que cuando tú estás en pleno proceso de clases, si tú tienes desarrolladas habilidades blandas, vas a explotar cada vez la información que recibes de mejor manera y tienes aptitud al trabajo en equipo, al manejo de conflictos y todos esos temas. Por lo tanto, tu capacidad de raciocinio y de masa crítica se mejora enormemente, que es la base que tú puedes esculpir. Pero las habilidades duras, evidentemente, se logran más rápidamente que una habilidad blanda, porque la habilidad blanda es habilidad interpersonal, propia de la persona. Entonces, bajo ese enfoque, ¿cómo tú piensas, estimado César, tú primeramente, dónde te has formado como ingeniero civil? Yo estudié en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, en Lambayeque. Yo soy Perfecto. Conforme, ya. Entonces, habiendo estudiado ahí y otra vez mirando hacia atrás, dirías, oye, pucha, ¿cómo ha sido mi formación? No puedo creer que yo haya seguido esta formación. Mirando hacia atrás, ¿tú qué dirías a los colegas de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, que no tienen mucho que distar con las otras nacionales,
digamos, qué cambios había que hacer en la formación. Ya, yo quiero mucho mi universidad, pero hay que ser también un poquito sensatos y autocríticos, ¿no? Hemos seguido la escuela de la uni, ¿no? Y muy académicos y muy rigurosos en el cálculo. Ya nos hemos formado, por lo menos mi generación, años 80, nos hemos formado pues muy pegados al cálculo matemático, ¿no? Entonces, pero no han habido, no hubieron, ¿no? Ese tipo de talleres, ¿no? Foros, formación pues, para habilidades blandas, gestión de proyectos. Por ejemplo, el curso de gestión no existía. No existía. No, yo no sé, entiendo que ahora la academia sí tiene incorporados cursos de gestión. Hay líneas de formación en gestión de proyectos. Entonces, de hecho, que la gestión de proyectos o la ingeniería en general, pues ha ido evolucionando y los enfoques han ido mejorando cada vez más. Hay metodologías que se han ido incorporando. Cuando sale, pues, por ejemplo, se forma el PMI y su manual del PMBOK, entonces dicta pautas para la gestión de proyectos. Eso no existía, pues, hace 30 años, no existía. Entonces, son miradas en el tiempo distintas y es parte del proceso evolutivo. Entonces, los profesionales de hace 30 años, pues, miraban, se sentían satisfechos, pues, desarrollando una estructura de 15 pisos, 20 pisos, ¿no? Resolviendo matrices súper complejas, ¿no? Etcétera. Ese era el enfoque que teníamos, ¿no? O sea, muy académicos, muy numéricos. El mundo actual moderno te exige otro tipo de cosas, otro tipo de condiciones. Así Y es. además te lleva por la especialización cada vez más segregada, ¿no? En la gestión en la ejecución de los Correcto. proyectos. Oye, César, mira, dentro de los aspectos que tú lo vimos en los Panamericanos, los contratos NEC son muy explícitos, pero de cortas palabras, ¿no? Lo cual me parece excelente, y sobre todo en la parte del manejo de riesgos. ¿Cómo has ido viendo tú en las diversas participaciones que has tenido la gestión de riesgos en los proyectos colaborativos? Yo llegué a Panamericanos con una visión y un conocimiento muy precario de la gestión de riesgos. Ahí en este proyecto yo aprendí a gestionar riesgos. Entendí la importancia de la gestión de riesgos, ¿no? Y ahora soy un ferviente devoto de la metodología de gestión de riesgos porque muchas veces, ¿no? Se transforma pues en el aspecto crítico para el éxito de un proyecto si no se gestiona bien. Y los riesgos son tiene varios niveles, ¿no? Los riesgos son a nivel estratégico, ¿no? Riesgos de programa, por ejemplo, ¿no? Caso Panamericano, ¿cuál es el mayor riesgo? El incumplimiento de las entregas de las obras principales, y eso se traía abajo, pues ya Perú no podía ser sede. Entonces, ese era el riesgo principal, pero era un riesgo estratégico. Entonces, ¿no? El liderazgo que desarrolló nuestro director ejecutivo en esa época, Carlos Neuja, pues fue fundamental, ¿no? Y todos corrimos detrás seguimos esas pautas. Entonces, y tenemos riesgos ya de proyecto, ¿no? Que son, por ejemplo, en Panamericano fueron los permisos. Los permisos con CEDAPAL, con Luz del Sur, con Todos Cálida, los servicios, todos los servicios. todos los servicios, en las municipalidades, el hecho de ocupar vías, rotura de vías, se convirtieron en aspectos sumamente críticos. Entonces había que dedicarle mucho tiempo y personal específico para que gestionara esos ríos. Entonces, se tienen que establecer comités a diferentes niveles para que vayan monitoreando, ¿no? Y gestionando. Y es un tema que me permito comentarlo, porque no solamente se trata de identificar riesgos, pues hay gente que son tromes identificando riesgos, ¿no? Pero el asunto es gestionar los riesgos, porque ese es precisamente el objetivo principal de toda una gestión de riesgos. Gestionarlo, solucionarlo dentro del tiempo y que se cumpla el alcance dentro de las restricciones de plazo y de costo del proyecto. Eso es clave. Punto. Justamente, mira, quiero participar de acá, voy a compartir, digamos, un asunto muy chiquito, rápidamente, para que de esa manera lo veamos de inmediato.
Fíjate, ahorita vamos a ver, tú ya debes estar empezando a ver, vamos a ver, Sí, me dices si estás viendo, sí, sí, perfecto. está cargando, sí. Entonces, evidentemente que acá, por ejemplo, este proyecto, acá está su cronograma GAN, es un proyecto que tiene como 100, más de 100 actividades, ¿cierto? Tiene todos sus hitos completos, todos sus trabajos, tiene, digamos, sus costos directos cargados, más de 18 millones, y tiene, por supuesto, sus riesgos. Evidentemente que tenemos que el riesgo identificado gestionarlo, porque si no lo gestionamos, ocurre lo que acá vamos a ver de inmediato. Ocurre claramente que acá tenemos la curva S del proyecto, la curva S roja, que lo invitaríamos a Walt Disney para verla, porque es una curva S de fantasía, que una curva S que sin riesgo no existe en el mundo, ¿no es cierto? Teóricamente estamos terminando el proyecto aquí y teóricamente este costo, pero con los riesgos identificados llegaríamos después de casi 3 años y medio a terminar aquí y con un costo que más o menos vamos a decir, si yo acá le pongo el mouse rápidamente, son 26 millones y acá son 18, 8 millones. 8 de 18 es casi la mitad, o sea, el 40% sobre costo. Entonces, evidentemente yo no puedo partir con un proyecto bajo estas consecuencias. Y además, si acá yo le digo el costo y además digo cuánto va a ser el costo, entonces evidentemente yo veo que el costo del contrato es 18.275.000, pero en las condiciones de riesgo de que estamos iniciando el proyecto, tengo 90% de probabilidad de llegar a 31 millones. Entonces, evidentemente, si no hago gestión, voy a crucificar y voy a perder los brazos, las piernas, la cabeza, las orejas, todo. Entonces, no puede ser posible que nosotros alegremente, muchos profesionales de diversos aspectos, no manejen los riesgos. Porque como bien lo has dicho, César, no hacemos nada identificando los riesgos. Lo más importante es gestionarlos. Entonces, evidentemente que acá, por ejemplo, en este caso, aquí en la fecha de término, aunque no me quiere hasta ahorita, fecha de término, por ejemplo, este proyecto, según la parte de total sin riesgos, debería terminar el 27 de julio del 23, pero con 90% de probabilidad te irás hasta el 17 de junio del 28. O sea, estamos hablando 5 años después, entonces un mundo diría, oye, no, no juegues, esto no va a ocurrir nunca. ¿Cómo que no va a ocurrir? Si no haces manejo de riesgos, ocurre. Y ese es el problema central. Entonces, evidentemente, César, el tema de riesgos tenemos que ver la forma, por supuesto, de lavar el cerebro a funcionarios públicos, profesionales del orden privado y sobre todo a la academia, para que ya de una vez por todas los profesionales que salen de las universidades de ingeniería, arquitectura, todos tengan estos conocimientos básicos, porque sin esto no vamos a lograr proyectos exitosos. ¿Cuál es tu opinión así sobre este tema, estimado César? Es fundamental la gestión de riesgos, ¿no? Lamentablemente tenemos mucha gente que se ha capacitado en identificar riesgos. Y creo que lo que está faltando, tú ya bien lo has señalado y coincidimos, ¿no? Necesitamos entrenar gente para que sea un verdadero gestor de riesgos. En los proyectos, el responsable de la gestión de los riesgos es el gerente de proyecto o el director de proyecto, ¿no? Tiene que ser, tiene que ser. Sí, de manera natural, porque él es el responsable. Pero el director de proyecto tiene que establecer pues un grupo humano que se dedique a gestionar esos riesgos, ¿no? Porque de no hacerlo, no va a cumplir con el plazo, se va a extralimitar en el presupuesto y ese proyecto va a ser inviable, ¿no? Hablábamos al inicio de esta charla, ¿no? Sobre los proyectos colaborativos son caros. Bueno, son caros porque son, bueno, ya hemos dicho, ¿no? Si los comparamos en línea de tiempo, el valor del dinero en el tiempo es distinto. No es lo mismo demorarse 2 años que durarse 5 o 6 años. Pero permíteme que te interrumpa. Mira, lo que estás diciendo de la línea de tiempo es tan grave que es la siguiente. ¿Cómo es posible que durante la pandemia haya salido una investigación de ojo público donde salía de por lo menos 18 hospitales paralizados en plena pandemia? Entonces, el aspecto de línea de tiempo simplemente lo que ha generado es más muertos. Entonces, no, eso no puede ser, ¿me entiendes? Entonces, por esa razón que tenemos que valorar en un proyecto qué sobrecosto puedes tener sin el manejo de riesgos y qué extensión de plazo sin el manejo de riesgos.
lograr tener el costo planeado, que evidentemente, siempre y cuando el alcance sea bien calculado y todo, evidentemente es lo que necesitamos hacer como profesionales. Por lo tanto, los profesionales de ingeniería civil, arquitectura y todos otros tienen que tener una capacidad de gestión necesaria, porque si no tienen la capacidad de gestión, va a ser el operativo que evidentemente no lo necesitamos. Sí, y ahí me permito comentar los problemas que tienen algunos sectores, como por ejemplo transportes, ¿no? En todos aquellos proyectos, también en reconstrucción con cambios, todos aquellos proyectos que tienen que hacer intervenciones prediales, ¿no? Tienen una serie de problemas, muchos problemas, porque no pueden gestionar bien, ¿no? A esas personas, a esas afectaciones prediales, y se transforma en un riesgo, o sea, un proceso de intervención, ya sea por expropiación o compensación, etcétera, puede hacer que un proyecto se demore 10 años. El aeropuerto Jorge Chávez ha pasado por ese drama, ¿no? Que liberar las tierras del Fundo Por Oquendo ha sido. supuesto, la línea Metro 2, ¿cuánto tiempo tiene de retraso? Exactamente. Entonces, hay miradas, hay diferentes niveles, ¿no? En los cuales tienen que intervenir, ¿no? Los diferentes organismos, ¿no? Hay riesgos que son estratégicos, ¿no? Los que ya llegan a nivel ya gubernamental, donde necesitas, ¿no? El apalancamiento, pues, de la parte normativa para poder facilitar la gestión de estas interferencias que se transforman en un riesgo. Hay riesgos ya a nivel de programa que tiene que gestionar el director ejecutivo, y hay riesgos de proyecto que tiene que gestionarlos el director de proyecto o el gerente de proyecto, según cómo lo denomines. Pero sí tiene que haber un grupo humano, así como tienes un equipo de calidad, así como tienes un equipo de entregas, un equipo de producción, así necesitas tener un equipo de gestión de riesgos y que esté, ¿no? Llevando y anotando las incidencias cronológicamente y muy escrupulosamente, y haciendo reportes semanales de tal suerte que el director de proyecto tenga la información y sepa en qué condición está gestionándose, en qué situación se encuentra la gestión de los riesgos. Eso es un aspecto fundamental en la gestión de un proyecto. Excelente. Mira, hay un campo que necesitamos conversarlo en esta entrevista para muchas personas de todo tipo de, si son profesionales o no, que es la siguiente. Estamos convencidos de que la capacidad de gestión de un profesional tiene que ser su principal cualidad. Eso está claro. Ahora, lo segundo, el profesional, desde el punto de vista de comportamiento ético, moral y de valores, evidentemente tiene que tomar en cuenta que él cumple también con normativa, ¿cierto? Entonces, esa normativa, esos reglamentos, ¿qué pasa si los reglamentos que están establecidos y que son el sombrero son reglamentos que se han quedado en el tiempo? ¿Cómo ves tú ese tema, estimado César? A ver, la parte normativa es una línea de trabajo, ¿no? Que nos condiciona, que nos condiciona, ¿no? La definición de los alcances. Y hay numerosos casos de controversias que se han dado por, por temas normativos. Y los proyectos tienen que estar adaptados. Miren, yo no sé si la norma nacional de contratos convencionales tiene una precisión respecto a los cambios, ¿no? No sé, yo de lo que recuerdo era muy rígido, ¿no? Y esa rigidez no te permite gestionar adecuadamente un proyecto, porque si te dice, el expediente técnico dice A, B, C, D hasta la Z, y eso es lo que tiene que hacer, pero no te da la posibilidad de gestionar cambios. La diferencia sustancial, una de las diferencias sustanciales con un contrato colaborativo, es que sí tiene un acápite específico para la gestión de los cambios. Es más, te dice, ¿no?, que un cambio normativo, ¿no?, le da derecho al contratista a un evento compensable, que es el sinónimo de un adicional. Entonces, no podemos abstraernos de la realidad. Hay cambios normativos que se pueden dar en el camino. Podemos haber partido de una normativa que caducó, ¿no? Cuando se formuló el proyecto de inversión pública, se formuló con una base normativa, pero cuando se licitó y se ofertó, entonces ya había cambiado la norma. Entonces el contratista lo que tiene que hacer es adecuar el diseño a esa norma actualizada,
y eso le genera pues evidentemente un sobrecosto. Esos cambios se pueden producir también durante la ejecución y lo hemos visto en las escuelas del proyecto Bicentenario, que se dio el cambio de la normativa A120, que se refiere a accesibilidad universal. Entonces, la norma se volvió mucho más rígida y obligó a hacer una serie de modificaciones en el diseño que ha llevado al reconocimiento de eventos compensables a los contratistas. Entonces, miremos pues, si le ponemos un filtro, hay una ventaja, hay una potencia, ¿no? Y hay una virtud en este tipo de contratos colaborativos porque te permiten adaptarte a los cambios que se dan, ya sea por cambios normativos, como lo que hemos hablando, o por una modificación que el propio cliente estima conveniente hacer durante la fase de ejecución. Los proyectos tienen que adecuarse, ¿no? Y adaptarse pues a la necesidad del usuario final, ¿no? Si es que se requiere un mayor alcance, por ejemplo, mayor número de aulas, una mayor área construida, entonces se tiene que establecer ese mayor alcance y evidentemente pues es un sobrecosto que se tiene que compensar. No es un pecado ni es un delito compensar por un cambio de este tipo en la ejecución de los proyectos. Excelente. Fíjate, estamos acercándonos al término de la entrevista y yo quisiera que, digamos, ir tocando dos temas fundamentales, pero empecemos por el primero. Basado en este asunto, otra vez mirando hacia atrás, estamos 28 de febrero, pero solamente mirando el proceso que empezó a partir del 2017 con tu participación en ingreso a los Juegos Panamericanos. Del 2017 para adelante, ¿cuáles podían ser lo que podríamos llamarles tus principales logros? Logros como profesional que dirige un proyecto. Y si tú también quieres señalar logros propios tuyos, excelente. Pero es importante que los señales, por favor, César. A ver, echémosle una mirada de varios aspectos, ¿no? Uno es el de los institucionales, ¿no? Sí se pueden desarrollar proyectos, por ejemplo, en Fast Track, en ingeniería de construcción. Es algo palpable, ¿no? ¿Es difícil? Sí, requiere... Debemos hacerlos. Debemos hacerlo, porque hablamos inicialmente, ¿no? La brecha de infraestructura es tan grande que no nos va a alcanzar la vida para poder cubrirlo al ritmo de inversión que nosotros vamos llevando. Por lo tanto, tenemos que buscar metodologías que abrevien los procedimientos de ingeniería y construcción. Es decir, si la gestión de proyectos en general tarda 5 años desde la concepción hasta la entrega, pues debemos apuntar estratégicamente a reducir por lo menos a la mitad, ¿no? el tiempo para la gestión de un proyecto. Eso, las necesidades del país así lo requieren, así lo demandan. Y desde el punto de vista ya profesional y personal, hemos podido, ¿no? Desarrollar mucho las habilidades blandas, sobre todo en la parte de negociación, en la parte de procura, por ejemplo. Nos hemos involucrado con los contratistas directamente en la gestión de la procura. ¿Para qué? Para reducir los precios en la fase de ejecución. Y eso me parece es sumamente bueno, porque la posibilidad de ahorros y compartir los ahorros se transforma pues en el mejor incentivo, a diferencia de un marco contractual convencional donde la premisa es castigo. Si no cumples te penalizo. Esa no es ningún tipo de motivación, ¿no? Sin lugar a dudas es más que todo una desmotivación y te lleva directamente al conflicto. Entonces, veamos pues hacia el futuro, reducir los tiempos de gestión, ser más eficientes, tener contratos colaborativos que te permitan, ¿no? Distender los conflictos. Los proyectos no deben paralizarse porque tienes un conflicto. Y esa es una de las fortalezas de los contratos colaborativos. A pesar de que tienes desavenencias y sumisiones formales en los DAPs, a pesar de ello terminas el proyecto, ¿no? Entonces, tenemos que mirar las cosas de esa manera. No podemos darnos el lujo en el país de tener proyectos pues paralizados. Hay reportes de años anteriores donde dicen que hay miles de obras paralizadas por conflictos entre las partes. Eso es inaceptable. Sí, el tema de las controversias, estimado César, son gravísimas. Las reclamaciones, controversias, arbitrajes, juntas de resolución de disputas, dispute board, todo. O sea, la verdad que esto, te voy a poner un ejemplo que realmente no tiene nada que ver con entrevista, pero es bueno para darnos cuenta. Mira,
Yo me pongo a analizar el sistema de educación peruano. Tú podías pensar, tú, César Rojas, podías pensar en que tus hijos probablemente no hayan estudiado o ya terminaron su carrera, no lo sé, pero es habitual que un padre de familia con sus hijos dice, ya, tienes que prepararte en la academia para que postules a tal o cual universidad. Aparentemente eso es normal, ¿no? Pero si tú lo analizas, César, oye, un momentito, un ratito, un ratito. ¿Cuál es el origen de las academias? El mal que tiene el sistema educativo nacional. Entonces, no puede ser posible que un elemento que está funcionando estructuralmente mal en la educación genere fuentes de negocio enormes. Es lo mismo. No puede ser posible que el manejo de gestión de los contratos funcione tan mal que tenemos que tener arbitrajes, JRD, dispute board, donde evidentemente, digamos, claro, que se solucionan los temas, se acorta, pero no debe ser así. Lo debemos hacer con la mayor transparencia, open book, el manejo de los proyectos de tal manera que se logren cumplir los plazos y que se convierta en una cultura de gestión que debemos lograr en el país. Me gustaría tu opinión, casi para terminar, sobre ese tema, estimado César. Sí, yo veo con mucha preocupación que no hemos resuelto todavía este asunto de las controversias, ¿no? Tenemos que mirar plataformas contractuales más robustas y que permitan, ¿no?, concluir con un contrato sin que una desavenencia, ¿no?, lo trabe. Entonces, nuevamente, ¿no?, y ya lo hemos dicho hace unos minutos, ¿no?, no podemos darnos el lujo de desperdiciarlo paralizando una obra o un proyecto porque hay una desavenencia, por cualquier razón, que puede ser válida, ¿eh? O sea, en verdad hay reclamaciones muy, muy válidas por parte de los contratistas, ¿no? Entonces, eso no debe ser motivo, pues, de una paralización. Muchas veces las entidades, pues, tienen el miedo, y esa es otra reflexión, ¿no? Nos hemos habituado solamente a controlar, y esa es una reflexión, ¿no? Tenemos que mirar las cosas, pero pensando en gestionar y lograr el objetivo. Si nos concentramos en controlar, vamos a terminar, pues, formando un ejército de controladores y quien ejecuta es una minoría que no tiene capacidad, pues, para gestionar. Entonces, ahí hay un tema que está pendiente, ¿no?, ya por parte del Estado, del propio Estado en su organización, que debe hacer una reflexión y mirar las cosas desde un punto de vista más estratégico, porque los números, ¿no?, no nos ayudan, ¿no?, a solucionar el problema. En línea de tiempo no vamos a llegar a solucionar. Hay mucha gente que sale, no son capos manejando números, te hablan de la cifra de 120,000. O sea, es muy fácil decir eso y alarmar, pero la pregunta es, pero ya, dame una receta para poder lograr esa, reducir la brecha en el menor tiempo. Lo que el país requiere y exige es eso, recetas para poder solucionar los problemas. De acuerdo. César, mira, el tema está de que lo que es la construcción tiene por objetivo dar solución a los problemas de la sociedad. Es decir, entregar productos de proyecto y cumplir con el concepto de objetivo calidad, que es el servicio que brinda el producto del proyecto. Basado en eso, te pediría que aprovechemos un par de minutos más y que des un mensaje a todos los colegas, ingenieros, arquitectos, funcionarios públicos, con la finalidad de que tú dar un mensaje en el sentido de las mejoras que hay que hacer en este manejo de la construcción, porque está atentando contra el propio desarrollo del país. Tienes unos 2 minutos, estimado César Parás, y con eso cerramos el programa. Bien, gracias, Rubén. Te agradezco la invitación y que me permitas expresar algunas ideas y compartirlas, ¿no? Yo pienso que en el país hay muchos profesionales bastante competentes, ¿no?, que solamente están esperando una oportunidad para desarrollar sus capacidades y sus habilidades. El asunto es que no hay un sistema que los acoja y que permita, ¿no?, que se desarrollen esas habilidades. Por lo tanto, tenemos que hacer una reflexión ya desde la formación en la academia hasta el campo laboral, donde tenemos que mejorar la forma de contratar, tenemos que mejorar la manera en cómo se gestionan los proyectos, tenemos que hacer más ingeniería de valor, y este concepto que es muy interesante que se aplica en los proyectos cuando tienes una mirada de generar ahorros, ¿no? La ingeniería de valor se transforma en un desafío y
Y tú me preguntarás, pero ¿cómo hago ingeniería de valor, no? Entonces, la ingeniería de valor es una mejora sin dejar de cumplir con los alcances, una mejora sustancial, de tal suerte que logres economías sin modificar el alcance, no lo modifica sustancialmente. Es como si dijera, necesito una baldosa acústica de clase A, bueno, pues yo hago mi análisis de ingeniería de valor y determino que con una de clase C logro las mismas condiciones acústicas y no estoy cambiando el alcance. Entonces, así puedes hablar sobre las puertas, con las ventanas, con la cimentación, etcétera. Entonces, seamos más creativos, no estemos buscando siempre culpables. Ese es otro tema que a mí me disgusta mucho, y la administración pública se paraliza porque permanentemente, ¿no?, están buscando culpables en vez de estar buscando resultados, ¿no? Entonces, si nos vamos a estar confrontando y enfrentando por alguna decisión que tomó el director de proyecto, ¿no?, pensando en el logro del objetivo y siempre dentro del marco, pues, de la ética y de los valores, entonces resulta, pues, totalmente impertinente estar buscando fallas para procesar a un funcionario. Y eso me parece sumamente peligroso. Hay miles de ingenieros que están en estos momentos procesados por esta visión tan cerrada de los órganos de control. Entonces, sí estoy de acuerdo con los controles concurrentes, ¿no? Pero el control concurrente debe ser realmente un control concurrente y tiene que haber mucho mayor nivel profesional, no tanto normativo, porque el control concurrente que cumpliste con la norma a veces, o sea, no es eso. Muchas veces el profesional, el director de proyecto o el ingeniero de campo toma decisiones, hace todo su proceso de gestión de cambios, ¿no? Logra el cambio, lo ejecuta, pero muchas veces es observado por los órganos de control. Así es. Eso Excelente. Excelente, César. Realmente hemos tenido una horita, 1 hora, 60 minutos para conversar temas que tienen mucho impacto en el presente, en el mediano y largo plazo. Vamos a tener la oportunidad de seguir conversando, estimado César. Muy buenas noches, te agradezco mucho por esta entrevista. Omar, damos en cierre al programa entonces, por favor. Muchas gracias, buenas noches.